El día de hoy, 18 de febrero de 2025, el fútbol está de fiesta, porque Roberto Baggio, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, está cumpliendo 58 años. Baggio es sinónimo de calidad, clase y elegancia en el fútbol. Es considerado por muchos el mejor futbolista italiano de todos los tiempos y en el año 2004 fue incluido por Pelé en la lista FIFA 100, donde el astro brasileño incorporó a los que según su criterio eran los 100 mejores futbolistas vivos de la historia. Era apodado Il Divino, porque realmente jugaba como los dioses. A pesar de ser europeo, contaba con características que eran propias de jugadores sudamericanos, como por ejemplo su gambeta, su conducción, su técnica en velocidad y en espacios reducidos, además de sus características y elegantes pisadas. Su control de balón, por otro lado, era sublime. Además, era un jugador muy inteligente, que estudiaba, entendía e interpretaba el juego de manera fenomenal. Era capaz de engañar al oponente sin tocar el balón y salir siempre en dirección hacia el gol. Una cualidad que solo poseen los mejores futbolistas de la historia, como Pelé, Maradona y Messi. Asimismo, su coordinación espacio-tiempo era magnífica. El gol que hace con el Brescia a la Juventus, con asistencia de Pirlo desde la mitad de la cancha, donde con un espectacular control orientado deja desparramado a Van der Sar y con dos defensas al acecho además, es uno de los goles más icónicos, impresionantes y bellos de su carrera. Una verdadera obra de arte. Y de cara al gol, siempre solía darse un tiempo más, lo cual desconcertaba en gran manera a la defensa rival, ya que todos esperaban una resolución común y corriente. Sin embargo, Baggio, con una genialidad y una inteligencia de otro planeta, siempre quería hacer algo más para que su gol fuera memorable. Y en definitiva, debemos decir que todos sus goles eran verdaderas obras de arte, algo que escapa a las capacidades de un simple mortal. Por algo era apodado el Divino. Y tras ganar el Balón de Oro de 1993 con la Juventus, disputa el Mundial del 94 con la selección italiana, el Mundial de Estados Unidos. En este Mundial, Italia no tiene un buen desempeño o un gran desempeño en la fase de grupos, por lo cual le costó trabajo acceder a los octavos de final. No obstante, desde ese partido en adelante, Baggio se echó el equipo al hombro y con actuaciones fenomenales logró llevar a Italia a la final del mundo frente a Brasil, la Brasil de Romario, Bebeto y Dunga, en un partido muy poco vistoso que terminó con un 0-0 en el tiempo regular y en la prórroga el campeón tuvo que definirse mediante los lanzamientos de penales. Cuando Baggio iba a ejecutar su lanzamiento, la cuenta estaba 3-2 favorable a Brasil. Por ende, si Baggio fallaba, Brasil se coronaba campeón. Y si Baggio convertía, el marcador se empataba y la tanda continuaría. Baggio procedió a ejecutar su lanzamiento, pero desgraciadamente falló. Al errar, su mirada expresaba que su alma había sido arrancada de su cuerpo. El tiempo se detuvo y al verlo parecía como si su vida se hubiese extinguido, mostrándonos uno de los momentos más tristes, desgarradores y desoladores que jamás hayan visto en un campo de fútbol. Tras esto, se popularizó la frase en Italia: Sócrates murió envenenado, pero Baggio murió de pie. Ante este hecho insólito e inaudito, nos preguntamos cómo es posible que Baggio, el mejor jugador del mundo, el Divino, uno de los mejores pateadores de penales de todos los tiempos, hubiese fallado. Eso era esperable de otros futbolistas, pero nunca de Baggio. Realmente era algo insólito. Sin embargo, ante esta gran y desgarradora interrogante, tenemos una respuesta, y es el sociólogo alemán Hartmut Rosa el que nos la da. Él, en sus estudios sociológicos, aborda los conceptos de disponible e indisponible para dar a entender cómo es nuestra relación con el mundo que nos rodea. Lo disponible lo podemos definir como todo aquello que podemos controlar y adquirir, algo que está totalmente accesible, al alcance de la mano, como por ejemplo en la ciudad unas zapatillas, un programa
de televisión, la entrada al estadio, a una función educativa, la entrada al zoológico, una comida en un restaurante, etc. En el mundo de hoy, las ciudades son tan atractivas por lo mismo, porque ofrecen cosas infinitas. Por ende, nos muestran que tenemos para nuestra disposición un millar de cosas, a diferencia del campo. Inclusive, en la actualidad, podemos tener acceso a información que sucede en partes muy distantes y recónditas del mundo casi al instante. Eso es lo disponible. Por otro lado, existe también lo indisponible. Y lo indisponible es aquello que por lo general se escapa a nuestro control. Algo que no podemos dominar, adquirir ni apropiarnos de ello. Como por ejemplo la nieve. La nieve es un ejemplo muy ilustrativo en cuanto a esto. La nieve no podemos fabricarla ni conseguirla por la fuerza. Ella cae en la estación que debe ser, de acuerdo al ciclo geológico correspondiente. Por más que quisiéramos tener nieve en verano, no podemos, pues esta viene a nosotros en invierno. Pero, dada esta característica indisponible que no podemos controlar, cuando aparece, captura totalmente nuestra atención. Impacta en gran manera nuestras vidas. Existen muchas historias de Navidad con la nieve de fondo, pues es algo que no vemos todos los días. Otro ejemplo también pertinente es la salud. Si bien es cierto que nuestra salud depende en gran parte de nuestros hábitos, es posible que pese a tener los mejores hábitos del mundo, también enfermemos, porque la salud es en última instancia también indisponible. Y esto también es totalmente aplicable al fútbol. Es más, el mismo Hartmut Rosa se refiere al fútbol en sus estudios. Él relata que en el año 1954 se le preguntó al entonces entrenador de la selección alemana, Sepp Herberger, por qué la gente acudía en masa al estadio. Y él respondió que se debía a que la gente no conoce el resultado del partido. El resultado está abierto, dando una muy ingeniosa respuesta y observación al respecto, lo cual también es fundamental para entender la vida. Por ejemplo, tú puedes tener el mejor equipo, los mejores jugadores del mundo, los mejores métodos de entrenamiento, la mejor infraestructura, el mejor entrenador, la mejor planificación, y si bien es cierto que eso es fundamental e importante a la hora de obtener un buen resultado, no me asegura una victoria al 100%, ya que también existe la posibilidad de que puedo perder. La vida a veces toma una dinámica que escapa a nuestra lógica, pero eso también es parte de la esencia de la vida. Y Hartmut Rosa plantea de que esto es el atractivo del juego, de esto se trata. Las victorias y las derrotas no pueden comprarse ni conseguirse a la fuerza. Y en los términos que él ocupa, no pueden ponerse totalmente a disponibilidad. Es por eso que el fútbol es tan emocionante y sigue siendo tan emocionante. Y por eso que la gente va al estadio a animar a su equipo cuando muchas veces su equipo tiene muy pocas posibilidades de ganar. Pero está la posibilidad también, como siempre, de que gane. Lo mencionado recientemente es fundamental para comprender la dinámica de la vida y explica por qué Roberto Baggio falló ese penal pese a ser el mejor jugador del mundo y haber convertido decenas de lanzamientos de penales anteriormente. Baggio es uno de los mejores lanzadores de penales, tiene los mejores registros e incluso él afirma que aquel día, en el Mundial del 94, él pateó ese penal como siempre lo había hecho. No obstante, aquel día, Roberto Baggio, el divino, sintió el peso y la miseria de ser un simple ser humano. Sin embargo, asimismo, el saber humano pudo darle paz para poder siempre dar lo mejor de sí en cada entrenamiento y en cada partido, buscando desarrollar al máximo los aspectos que él podía controlar, sabiendo que el fútbol y otros aspectos de la vida en determinadas circunstancias escapan de nuestro control, formando parte de lo que Rosa llama como lo indisponible. Esto también, al saberlo y al tomar conciencia, nos hace libres de la trampa del perfeccionismo, dándonos un descanso físico y sobre todo paz mental. Para finalizar, en este especial de cumpleaños también de Baggio,
debemos mencionar que su legado es imperecedero. Es uno de los mejores futbolistas y uno de los más inspiradores de todos los tiempos. Y para remarcar esto, leeré las palabras del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien en su libro El fútbol a sol y sombra de 1995 se refirió a Roberto Baggio, el hombre del momento. Dice: en estos últimos años nadie ha ofrecido a los italianos tan buen fútbol ni tanto tema de conversación. El fútbol de Roberto Baggio tiene misterio. Las piernas piensan por su cuenta, el pie dispara solo y los ojos ven goles antes de que ocurran. ¡Qué magnífica capacidad! Todo Baggio es una gran cola de caballo que avanza espantando gente en elegante vaivén. Los rivales lo acosan, lo muerden, golpean duro. Baggio lleva mensajes budistas escritos bajo su brazalete de capitán. El Buda no evita las patadas, pero ayuda a aguantarlas. Desde su infinita serenidad, también ayuda a descubrir el silencio más allá del estrépito de las ovaciones y las silbatinas. Estas palabras en el día de hoy siguen resonando grandemente en el cumpleaños 58 de Roberto Baggio y lo seguirán haciendo por mucho, mucho tiempo más. Hasta aquí el video y los dejamos invitados para una próxima oportunidad.